Buenos días, buenas tardes. La comunicación que presentamos ahora gira en torno a la escritura académica, titulada Implementación de las competencias propias de la escritura académica en la universidad. El esquema que vamos a seguir obedece a estos puntos. Introducción y objetivos, por una parte, metodología, aplicación del proyecto en el aula, resultados y unas breves conclusiones. El trabajo desarrolla un proyecto de innovación docente que hemos llevado a cabo en la Universidad de Córdoba durante este curso, basado en la metodología ECO, que a continuación explicaremos, eh, y tiene dos objetivos principales. Por una parte, desarrollar la capacidad escritora de nuestros estudiantes y por otra parte, utilizar esta capacidad, esta destreza para que ellos investiguen, escriban y descubran las salidas laborales relacionadas con las asignaturas que están estudiando del ámbito lingüístico. Bien, ¿es preciso desarrollar la competencia comunicativa en estudiantes que ya están en la universidad? La respuesta es que sí. Si nos fijamos en los estudiantes de nuevo ingreso, presentan y se ha caracterizado ya deficiencias en el dominio instrumental de la lengua, no solamente de ortografía, sino de aspectos mucho más profundos como la coherencia, la construcción propia del discurso, el dominio de la lengua, que presentan en este nivel de ingreso. Pero por otra parte, el estudiante que accede a la universidad se enfrenta por vez primera a nuevos géneros académicos y a una serie de convenciones que tiene que aprender a dominar, tanto desde el punto de vista receptivo, pero sobre todo desde el punto de vista de la producción. Por ello, tenemos dos retos. Por una parte, enseñar el enfoque procesual de la escritura, es decir, el hecho de que la escritura recorre una serie de fases desde la ideación, la propia escritura y una fase muy importante de revisión de lo escrito en todos los aspectos del trabajo, y por otra parte el aprendizaje de las convenciones ortotipográficas, es decir, procedimientos de cita, referencia, listas bibliográficas, construcción de los epígrafes, etc. Para intentar paliar esas deficiencias detectadas en la competencia comunicativa de los estudiantes universitarios, diseñamos un proyecto de innovación docente basado en las llamadas metodologías activas que sitúan al alumnado en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, de modo que éste se convierte en el principal protagonista de su propio aprendizaje. Con estas metodologías se pone el foco en la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, la búsqueda de soluciones a situaciones reales, además de fomentar el trabajo cooperativo, como sucede, por ejemplo, con el Design Thinking o la adaptación de la metodología ECO, que es la metodología que hemos puesto en práctica en nuestro proyecto. ECO son las siglas de las tres fases de las que consta esta metodología, a saber, explorar, crear y ofrecer, mediante las cuales se pretende desarrollar competencias como la empatía, el pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad resolutiva y la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos durante todo el proceso formativo. Durante la primera fase, la fase explora, los alumnos organizados en grupos tienen la labor de observar y descubrir cuáles son las necesidades o problemas que encuentran en el ámbito profesional en el que se van a mover. Esta fase tiene su momento cumbre en la propuesta de un reto al cual deberán darle una solución a lo largo del proyecto. En nuestro caso concreto,
Los retos planteados consistieron, como se comentará en el siguiente punto, en la realización de comentarios textuales vinculados a su futuro quehacer profesional. Incluimos igualmente en esta fase la búsqueda de fuentes que apoyen el trabajo, así como la bibliografía que emplearán en su desarrollo. La fase CREA tiene como objetivo la redacción del comentario del texto seleccionado, es decir, del reto, además de realizar la revisión de los comentarios de otros compañeros como estrategias de coevaluación, con lo que se fomenta, como dijimos, el pensamiento crítico. Esta fase se subdivide en 3 apartados. El primero es CREA contenido, en el que los estudiantes deben abordar la redacción del primer borrador del comentario. El segundo es CREA aparato crítico, en el que los grupos de estudiantes actúan como revisores por pares ciegos de los textos que han redactado sus compañeros, a la vez que proponen mejoras a estos. La tercera fase es CREA mejoras, en la que los distintos grupos de estudiantes deben valorar las mejoras que han propuesto sus compañeros a sus comentarios y decidir si las siguen o no. Por último, en la fase ofrece se produce la entrega del trabajo al profesor, la presentación del trabajo en clase ante los compañeros, su publicación en las redes sociales de la asignatura para darle difusión y una evaluación personal de la experiencia y de la metodología docente empleada. Ahora hablaré yo brevemente de cómo estos aspectos del proyecto Ecotext que han comentado mis compañeros se aplicaron a asignaturas concretas en estas 3 carreras, en el grado en Filología Hispánica, en el grado en Traducción e Interpretación y en el grado en Cine y Cultura. Más allá de que sean asignaturas en las que mis compañeros y yo normalmente damos clase, son asignaturas en las que, al pertenecer al área de lengua española, el español es una herramienta de trabajo básica. Y es en ellas, precisamente, en las que la aplicación del proyecto Ecotext adquiere relevancia, ¿no? Independientemente que tenga un objetivo más orientado a la corrección idiomática o más orientado al análisis de la variación, en estas 3 el español es una herramienta de trabajo básica. A la hora de aplicar la metodología Ecotext a estas asignaturas específicas, se ofreció a los alumnos un perfil profesional al que podían adherirse para definir la temática de sus trabajos y para crear un informe adecuado a ese ámbito laboral concreto y que está relacionado con los contenidos de la asignatura. De este modo se perseguía un doble objetivo, el que mejoraran esas competencias comunicativas escritas en español, que es su lengua de trabajo, o una de sus lenguas de trabajo, al mismo tiempo que podían profundizar y aprender mejor, aprender con H, los contenidos propios de la asignatura en la que se estaban formando específicamente. En la diapositiva vemos algunos de ellos concretamente, como un asesor lingüístico en las asignaturas de análisis del discurso de lengua española o un revisor lingüístico en editoriales o periódicos en las asignaturas de teoría y prácticas del español, por ejemplo. Ahora veremos brevemente qué instrucciones se les dio a los alumnos en estos 3 aspectos que dice la diapositiva. Aquí vemos, por ejemplo, un extracto de la descripción del perfil profesional de una de las asignaturas a las que tenían que adecuarse los alumnos para desempeñar ese reto, ese tema de trabajo concreto y específico. En esta se ven descripciones de las actividades por fase. Aquí vemos uno de los cronogramas de una de las asignaturas que se dio a los alumnos para la aplicación del proyecto que se desempeñó principalmente en las clases prácticas para que supieran en cada momento en qué fase íbamos, qué actividad tenían que desempeñar y cuándo eran los plazos de entrega. En esta diapositiva observamos tanto las fichas que tenían que rellenar para hacer propuestas de mejora, en primer lugar, o la entrega del primer borrador que tenía en cuenta aspectos como el abstract en inglés, las palabras clave o la relación del trabajo con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Una vez que aplicamos este proyecto de innovación docente a las asignaturas indicadas, tal como acaba de explicar mi compañero, pues quisimos conocer de primera mano la opinión que tenían nuestros estudiantes sobre la metodología que habíamos utilizado en clase. Para ello optamos por diseñar un cuestionario virtual gracias a la herramienta de los formularios de Google que vinculamos a las plataformas Moodle de nuestras asignaturas. Como pueden ver, se trata de un cuestionario totalmente anónimo en el que les preguntábamos a los estudiantes por una serie de cuestiones bastante generales, pero que a nosotros nos servían para
poder evaluar la pertinencia y sobre todo el grado de adecuación de nuestro proyecto a los objetivos que nos habíamos marcado. Y por los resultados obtenidos podemos afirmar que la experiencia ha sido bastante positiva para todos. Estas encuestas, como digo, se realizaron en todas las asignaturas que participaron en el proyecto y en total obtuvimos 231 respuestas al cuestionario. En la primera de las preguntas planteadas, relativa a la metodología empleada, puede verse en este gráfico cómo más de la mitad de los estudiantes, en concreto el 61%, la ha calificado con un 5, la máxima puntuación. Otro de los objetivos del proyecto, acercar a los discentes a las salidas laborales propias de su grado, como ya se ha indicado anteriormente, parece que también se ha alcanzado. Como pueden observar, el 95% de los discentes considera que la metodología utilizada les ha permitido conocerte mejor y tener una visión más acertada de todo el abanico de salidas laborales propios de su grado. Las dos preguntas siguientes, relativas a la posible mejora que han experimentado de su competencia comunicativa y en concreto de su capacidad para redactar textos académicos gracias a la elaboración de los trabajos propuestos, han sido contestadas en el 100% de los casos con una afirmación. Y por último, también es reseñable que el 64,5% de los estudiantes, más de la mitad, considera que la metodología empleada ha motivado totalmente su aprendizaje de los contenidos impartidos en las distintas asignaturas. Para finalizar y a modo de conclusión, nos gustaría indicar las fortalezas y las debilidades que hemos detectado cuando hemos puesto en práctica este proyecto. Bien, aquí tienen todas las fortalezas enumeradas. Solo voy a resaltar cómo este proyecto pues, ha permitido al alumnado obtener un conocimiento mucho más profundo de las normas del estilo académico. Además, evidentemente, de conocer, como ya hemos dicho, estas salidas laborales de cada uno de estos grados. Se ha fomentado el espíritu crítico también de los estudiantes gracias a esa valoración que han llevado a cabo de la producción textual de sus compañeros. También, como tienen ahí, bueno, pues nosotros hemos podido seguir mejor el desarrollo de los trabajos gracias a los Work in Progress, y las debilidades que hemos detectado pues principalmente han estado relacionadas con problemas de funcionamiento interno de los grupos. Hay alumnos que han trabajado menos y por lo tanto pues ha habido ahí algunas, podemos decir, peleas internas incluso entre los miembros de algunos grupos. Y también existía una gran heterogeneidad en los niveles previos y los conocimientos previos que poseían algunos estudiantes, sobre todo estudiantes extranjeros. Y ya sin más, muchas gracias por su atención. Y aquí tienen pues nuestros correos electrónicos por si en algún momento pues quieren entrar en contacto con alguno de nosotros.